Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que están viendo este video, los que lo ven en vivo y los que los van a ver después a través de los distintos canales. Y el tema que hoy vamos a hablar es un tema que toca muy de lleno a distintas disciplinas, no solamente a la psicología. Por ejemplo, a recursos humanos, por ejemplo, a ingeniería, por ejemplo, a psicología. Yo, en mi caso, particularmente soy psicólogo, así que por ahí le doy una mirada un poco más psicológica al asunto. El tema que vamos a hablar es selección de personal. Bien, ok. Tengo acá una ayuda de memoria para saber los puntos que tengo que tocar. Y lo que me va a interesar en un primer momento es por lo menos definir para qué sirve el selector, cuál es su rol puntualmente. Y el rol del selector podemos definirlo como un nexo que viene a conectar un puesto que está vacante, un cliente que es el dueño de una empresa, por ejemplo, y por otro lado viene a conectar otro cliente que es el que se postula. Bien, ok. Entonces, es un nexo que articula dos necesidades distintas. Una necesidad de trabajar y de realizarse y una necesidad de cubrir un puesto, de hacer funcionar ese puesto. Es decir, lo que hacemos es una función de poder mejorar la eficacia en la comunicación entre ambos polos. Hacer que esa búsqueda de ambos lados se pueda conectar, porque en última instancia no estamos haciendo otra cosa que mejorar la comunicación para que el que busca un trabajo encuentre el trabajo que quiere y para el que busca un empleado encuentre el empleado que quiere. Por lo menos esto es lo que se espera y a lo que apuntamos. Bien, ok. Esto va a tener distintas etapas, el proceso de selección, pero es importante entender que estas etapas no son la única posible, la única forma de organizarlo al proceso de selección, sino que en realidad hay miles de formas de organizar los procesos de selección. Cada uno encuentra la suya. A mí esta me parece la más adecuada. Algunos podrán tomarla, otros podrán modificarle cosas, otros harán lo que les parezca. Yo solamente la sugiero. Pero bueno, son flexibles, a eso voy. El primer punto, cuando llegamos a una organización y nos piden buscar un personal, lo que tenemos que hacer es relevar el perfil. Bien, pueden pasar dos cosas. Que nosotros ya pertenezcamos a una organización, es decir, el selector es empleado de la organización, o puede ser que sea de una consultora externa, o un psicólogo freelance, o un selector freelance. Bien, ok, tenemos las dos cosas. ¿Cuáles son pro y contra de estas dos cosas? El pro, digamos, sería que si yo estoy dentro de una organización, ya cuento que conozco la cultura institucional, ya conozco más o menos qué es lo que necesita esa organización. No necesito recabar demasiada información para poder ir en busca de ese perfil al mercado laboral. En cambio, tiene la contra de que si, por ejemplo, las formas en que se relacionan fuesen tratarse mal, por ejemplo, por poner algo, es decir, supongamos que en la empresa todos se tratan mal, todos se insultan, se tratan de forma descortés, etc. Bueno, si pasa esto, el selector no lo va a poder advertir, porque él también va a estar dentro de ese medio. A ver si se entiende. Cuando yo veo agresión todos los días, paso a creer que la agresión es normal. Entonces, a la hora de ir en busca de un perfil puntual, esa persona viene de un medio externo y esa persona sí la ve. Y ahí se produce un choque entre una persona que por ahí, supongamos, viene de un trabajo anterior donde la gente era sumamente cortés, a un trabajo donde la gente se maltrata todo el tiempo, y ahí va a ser intolerable para esa persona, o por lo menos va a ser un choque muy fuerte y es probable de que
de que se vaya, no está acostumbrada a eso. Ahora, las ventajas de ser un agente externo, el selector, es justamente que se puede desprender de esto y verlo de una manera más objetiva a la organización. Puede ver que la gente se trata mal y pensar que hay ciertas personalidades que solamente se pueden adaptar a eso. Pero tiene la contra de que tengo que recabar mucha más información, porque yo no sé nada de la institución. Recién estoy llegando a esa institución y no la conozco. Entonces voy a tener que recabar toda la información posible para poder realizar el relevamiento del perfil. Bueno, ¿qué es el relevamiento del perfil? Es esto, es justamente recabar información, ya sea desde los requisitos formales que tiene que tener esa persona, que esto me lo da prácticamente el jefe, o la persona que me contrata, cuando le pregunto, bueno, ¿cómo es la persona que usted necesita, el trabajador que necesita? Bueno, necesito que viva en tal lado, necesito que tenga tal edad, etc. Bueno, todo esto hacia los requerimientos formales. Uno no se va a quedar solamente con eso, los va a indagar. ¿Por qué tal edad? ¿Por qué esto? Porque a veces hay muchas cosas que son innecesarias y ahora vamos a ver. Después, las competencias que tienen que ver con los conocimientos y las habilidades que requiere ese puesto de trabajo, la persona que va a ingresar para ese puesto de trabajo. Bien. También es importante que conozcamos el organigrama y que conozcamos con qué personas va a trabajar. Porque, por ejemplo, si trabaja con una persona que no le gusta delegar tareas a una persona y conseguimos una persona que es muy autónoma, va a haber un choque ahí, va a haber un conflicto de intereses. Por otra parte, podemos decir que es importante también conocer, ¿cómo lo podríamos decir? Todo aquello que nos vaya diciendo, ¿no? Todo aquello que nos vaya diciendo la persona que está buscando a su futuro empleado, indagarlo. ¿Por qué? Porque generalmente los dueños de las empresas o las personas que nos llaman, sabe que necesita alguien para cubrir un puesto, pero no sabe qué es lo que quiere. Entonces, si por ejemplo nosotros podemos contactar al anterior empleado de ese puesto, si por ejemplo se fue porque consiguió otra oportunidad de trabajo o por lo que sea, podemos preguntarle a esa persona porque nos ahorraría muchos pasos. Pero por lo general saben que una persona cubría ese puesto, digamos, el jefe sabe que antes una persona cubría ese puesto, pero no tiene muy en claro qué es lo que hacía. Entonces nosotros lo que tenemos es que construirlo al perfil. No es lo que nos dice el que nos contrata, sino que el perfil es algo a construir, y lo construimos con él y nosotros, y siempre buscando la aprobación de él, obviamente. Bien, con esto relevamos el perfil, lo levantamos. Después viene la fase de reclutamiento. ¿Qué es la fase de reclutamiento? La fase de reclutamiento es dónde vamos a ir a buscar estos perfiles. Los podemos ir a buscar a una bolsa de trabajo, a una bolsa de trabajo de una universidad, o podemos ir a buscarlo al diario, pero en relación a qué es lo más apropiado para buscar este perfil en puntual que estoy buscando. Bien, si por ejemplo busco un obrero o un gasista, lo voy a buscar en el diario, va a ser más adecuado. También si busco un estudiante, lo puedo buscar en la bolsa de trabajo de la universidad, y así sucesivamente. No es que no vaya a encontrar uno en otro medio, lo que pasa es que me posibilita una mayor apertura, cuanto más adecuado sea el lugar donde busque en relación al perfil que busco. Después, en la fase de reclutamiento, algunos hacen un screening, una pequeña entrevista telefónica, hacen algunas preguntas y ya con eso, digamos, yo hago la fase de reclutamiento, pongo los avisos. ¿Qué pasa? Bueno, me llaman, me caen CVs. Lo más normal es que me lleguen los currículums a mi casilla de emails. Bueno, ¿cómo lo selecciono? Lo que tengo que hacer ahí, no hay una forma de seleccionarlo. Tengo que elegir, primero puedo elegirlo por competencias, puedo elegirlo si es fundamental la cercanía, o incluso algunos hacen redactar una carta escrita de presentación,
por pruebas grafológicas, etc. Pero la cuestión es que yo de todos esos perfiles voy a tener que elegir alguno. Los llamo por teléfono. En algunos casos hacen una pequeña preselección, que es llamar por teléfono y hacer unas pequeñas preguntas de cosas que son fundamentales para el puesto. Si por ejemplo necesito que sea bilingüe porque va a hablar con gente del extranjero, lo llamo y le hablo en inglés, y ya con eso puedo descartar ya algo bastante, una competencia de bastante peso. Después tenemos la entrevista. La entrevista pueden ser semidirigidas o pueden ser entrevistas profundas. El proceso de entrevistas generalmente en las semidirigidas va a caracterizarse por estar pautado, está preestablecido ya qué es lo que vamos a preguntarle, ¿bien?, a la persona. Entonces le preguntamos la experiencia, le preguntamos dónde vive, cómo era su trabajo anterior, digamos, ya está pautado de antemano cuáles son las preguntas, independientemente de quién sea el candidato. En cambio, en las entrevistas más profundas lo que busco conocer son competencias y habilidades de esa persona. Es importante saber que acá el objetivo de la entrevista no es hacer una evaluación de la personalidad de esa persona, porque no es una entrevista psicológica, en el sentido de una entrevista clínica, sino que lo que se trata es de una entrevista del tipo del tipo laboral, o sea, busca saber si la personalidad de esa persona se adapta al perfil, no si es normal o no, o mejor dicho, si es normal o no. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, en el caso de las que son más en profundidad, van a intentar rastrear algo de las habilidades y competencias. Por ejemplo, en algunos casos, si yo soy una persona sin experiencia y quiero saber si tiene actitudes para ser un líder, puedo preguntarle, no sé, sobre cómo se comporta con los amigos, algo que haya emprendido junto a los amigos, ¿no? Si él organizó, si lo organizó otro, si él ayudó, ¿no? Entonces con todo esto ya tenemos una idea. Después hay otra forma que hoy en día se utiliza mucho, que es el Assessment Center. Assessment Center es básicamente, se divide en 3 fases. La primera, se cita a un grupo de personas, a unos posibles candidatos, se los hace trabajar, primero se hace lo que es romper el hielo, se intenta que se relajen, que se tranquilicen, se presenten. Después se hace una actividad lúdica en la cual se despliegan las competencias en el juego, es decir, se busca la puesta en acto de las competencias. Y después vamos a ver la fase del análisis sobre lo acontecido. Bueno, así finalizamos la entrevista de esta manera y pasamos a lo que es pruebas psicotécnicas y a lo que es el preocupacional. Si elegimos de estas personas, seleccionamos ya directamente las personas que nos parecen que pueden servir para el puesto y agarramos, se le hace el examen médico, eso se lo harán los médicos, y se le aplican técnicas psicológicas. ¿Qué son las técnicas psicológicas? Bueno, pueden ser técnicas psicométricas o técnicas proyectivas. En ambos casos cabe destacar que no hablan sobre la persona, la técnica. Lo que habla es cómo cómo respondió a la técnica. Habla de cómo puntuó esa persona respecto en un test. Ahora, cómo puntuó una persona en un test no quiere decir cómo es esa persona. Son dos cosas distintas. Bien. Sobre todo porque el test es una situación en la cual descontextualizada, no es una situación real. Entonces, lo que ocurre generalmente, que se confunde, es que las personas dicen: no, me dio mal el test, estoy loco, o no me dan inteligencia. No habla nada de eso el test. El test dice cómo puntúa una persona, punto, cómo resolvió esto. Ahora, cómo resolvió no quiere decir que hable sobre la inteligencia, porque sobre todo que sabemos, o que hable de la personalidad. Por ejemplo, en inteligencia sabemos que hay distintos tipos de inteligencia, inteligencia emocional, etc. Bien,
es solamente un indicador que le permite al selector predecir ciertos comportamientos, pero a la luz de la entrevista, a la luz de del currículum, de la experiencia, a la luz de un montón de cosas. Es decir, es un indicador, nada más. Bueno, y es importante en este punto destacar que solamente están capacitados para administrar técnicas psicométricas o proyectivas las personas que han hecho la licenciatura en psicología. Ni médicos, porque mucho se ve en el ámbito médico o se comenta que aplican técnicas, ni gente de recursos humanos, ni psiquiatras, ninguno de ellos. La única persona capacitada en realidad no para aplicar la técnica psicométrica, aplicarla la puede aplicar cualquiera, o sea, lees el manual y la aplica, sino para poder leerla, que tiene los conocimientos para poder leerlo, es el psicólogo. Y otro punto importante es que después, si ya la persona fue seleccionada, vamos a la presentación del candidato. En la presentación del candidato puede ser que el candidato no se ajuste del 100% a lo que busca el empleador. Acá podemos trabajar dos cuestiones, es una instancia casi de negociación. Se negocian algunas cuestiones que se pueden trabajar con el empleado o con el futuro empleado. Por ejemplo, si la expectativa salarial era un poquito más alta, se puede negociar. Si los horarios quiere estudiar y no llega por una hora, bueno, también se puede negociar. Es decir, tratamos de pulir desde el lado, pulir la posibilidad desde el lado del empleado. Pero también podemos pulirla un poco del lado del empleador. O sea, por ejemplo, decirle, mira, el que vos querías no lo pude conseguir exactamente igual, pero tiene esta característica. ¿Te interesa? Míralo. Yo te lo presento y vos decidilo, ¿no? Entonces le bajás un poquito las expectativas. Y después cuando se encuentra, y siempre capaz es mejor bajarlas un poquito más de lo que realmente es el empleado, para cuando se encuentren, se sorprenda, ¿no? Supere las expectativas que tenía y así se produzca una mejor comunicación y de esta manera poder lograr que se inserte. Y esto parece una cuestión accesoria, no es una cuestión accesoria. El 50% del funcionamiento dentro de una organización está dado por la forma en que nos relacionamos, por las relaciones interpersonales de los sujetos, por ejemplo, con sus jefes, sus compañeros, etc. Y el otro 50% por las competencias que tienen en relación al puesto, es decir, cómo trabaja, pero también cómo se relaciona. Y estamos casi, podríamos decir, puliendo ese 50% de esta manera en la presentación, o tratando de ya dar un buen comienzo a lo que serían las relaciones interpersonales. Las capacidades, bueno, estaban un poco en el currículum y otro poco ya fueron más o menos chequeadas, pero si fallan las relaciones interpersonales, por más que sea el genio más genio de todos, si falla, ese jefe no lo toma. Y por más que ese puesto era adecuado, esa persona no entra. Entonces es necesario esto también. Por eso dije al principio también que éramos un nexo comunicador. Bien, y lo más importante de todo es rescatar que lo que hacemos, lo hacemos para mejorar la salud de las personas, al menos nosotros los psicólogos. Es decir, se busca que una persona entre a un puesto determinado porque se considera que esa persona tiene deseos de entrar, se considera que esa persona está motivada para realizar y que tiene las habilidades, ¿no? Entonces todo esto va a confluir en poder lograr que esa persona se desarrolle de manera óptima, que sus habilidades permitan desarrollarse ahí, que resuelva de una manera eficaz, a la vez le va a mejorar la producción a las empresas, pero también se va a alimentar, digamos, o retroalimentar subjetivamente, porque eso le va a poder llevar a cabo de manera eficaz su trabajo, va a obtener reconocimiento de los otros, va a tener la posibilidad de saber que de poner en puesta en acto para lo que él sirve, ¿no? Y así ir construyendo subjetividad, ¿bien? Y ir viendo para ir potencializando también ciertos aspectos de su personalidad. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa me preguntan y esto fue todo por hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.